es que yo merito, así es que yo merito a tus pies abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo merito. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Así es que yo merito, así es que yo merito a tus pies abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo merito. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Quita
mi ansiedad, quita mi religión. Vengo hoy a declarar, buscaré tu voluntad. Así es que yo medito, así es que yo medito. Vengo hoy a declarar, buscaré tu voluntad. Así es que yo medito, así es que yo medito. Estamos continuando. Este es en total nuestro 9º sermón en la carta a los Gálatas. Le insisto, léase la carta a los Gálatas, léasela en diferentes versiones. Este es nuestro 9º sermón. El sermón de hoy le he colocado por título La vida en libertad. No ha sido muy original porque simplemente ha sido copiar lo que dice uno de los versículos que vamos a estar estudiando. La base de hoy de nuestro texto es Gálatas capítulo 5, los primeros 5 versículos. Acompáñenme leyéndolos ahí en la pantalla, léalos conmigo mentalmente. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Recuerden que Pablo está reaccionando a una situación que se está presentando en esta iglesia en la región de Galacia. Él les ha predicado el evangelio, ellos han creído en Cristo, pero han venido otras personas y les han dicho: no es suficiente que crean en Cristo. Ustedes tienen que hacer méritos, ustedes tienen que hacer obras, ustedes tienen que cumplir toda la ley de Dios para poder ser aceptados por Dios, para poder ser perdonados. Entonces Pablo está reaccionando a todo eso porque eso no enseña el evangelio. Pablo ha insistido durante todo el transcurso de la carta, vez tras vez, ha insistido que la justificación, es decir, que ser declarado delante de Dios justo, de ser perdonado de nuestros pecados, que la obtención de la salvación, del destino eterno, Pablo viene insistiendo que no es por méritos, que el cielo es imposible ganarlo. Por lo tanto, es un regalo que Dios nos da en Cristo Jesús al declararnos justos por gracia. No porque tú o yo lo merezcamos, sino porque Cristo con sus méritos lo adquirió para nosotros. Él ha venido insistiendo en eso. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres una verdadera cristiana, esto debería implicar para tu vida y para la mía
de que no abrigamos ningún temor con respecto a nuestro destino eterno. Aún debería bajarle el tono al posible temor que tengamos acerca de la muerte. La muerte ya no debe asustarnos con respecto a nuestro destino eterno, porque no es por méritos, es por los méritos de Cristo. Pero también nos asusta muchas veces no saber cuándo va a llegar la muerte, y también nos asusta el cómo va a llegar la muerte. No queremos morir con una enfermedad penosa, dolorosa, pero aún eso hay que dejárselo en las manos a Dios, porque no debemos abrigar ningún temor con respecto a nuestro destino eterno, porque en Cristo Jesús hemos sido declarados justos. No porque lo merezcamos, no porque lo hayamos conquistado, no porque lo ganamos, sino porque Cristo murió en nuestro lugar y Él pagó la deuda. Y por eso Pablo insiste, la justificación es solo mediante la fe en Cristo Jesús. Pero yo soy consciente que cuando muchas personas escuchan estas verdades tan radicales del Evangelio, no las creen, no las aceptan. Es más, se sienten preocupados, porque muchos consideran y dicen, wow, si eso es así, si simplemente por creer en Cristo Jesús con todo mi corazón, ya mis pecados han sido perdonados, ya Dios me ha aceptado y mi destino eterno está garantizado, no iré a la condenación, sino que tendré vida eterna, salvación. Si eso es así, entonces yo podré vivir de cualquier manera, como yo quiera. Pareciera que un vistazo superficial al contenido del Evangelio asusta a la gente, y pareciera que muchas personas sienten la necesidad de no aceptar estas verdades tan radicales y sienten la necesidad de cambiar ese mensaje de libertad que tiene el verdadero Evangelio revelado en la palabra de Dios. Pareciera que estas personas tienen la necesidad de agregarle algo más, de que algo tú tienes que hacer, que no es suficiente la obra de Cristo, para prevenir que la gente no se desboque a vivir de cualquier manera. Pero por el contrario, el apóstol Pablo dice, no es así. La verdadera motivación para vivir una vida de obediencia, de gratitud, de comunión con Dios, la verdadera motivación para no querer pecar no está en el temor, sino que está en la gratitud. Está en la admiración de que Dios haya podido perdonarme de tal manera sin yo merecerlo. Está en la gratitud de que Dios haya podido amarme sin yo haberlo ganado. Pablo le está diciendo, están equivocados, ustedes están usando una motivación equivocada. La verdadera motivación para vivir una vida recta, santa, en obediencia a Dios, no es el miedo a mi destino eterno. No es el miedo al rechazo de Dios aquí. Es la gratitud. Porque cuando yo estoy entendiendo la magnitud del amor y del carácter de Dios, entonces yo quiero vivir para Él y no para mi propia complacencia. Eso es lo que dice Pablo. De esto trata estos cortos versículos. El versículo 1, que ahora en un momento lo vamos a volver a repetir, el versículo 1 es casi como si fuera el resumen de toda esta carta. Por eso a mi primer punto le he colocado liberados para vivir en libertad. Voy a volver a repetir el versículo 1. Cristo nos libertó para vivir en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En una sencilla observación gramatical del texto, podemos observar que tanto el verbo como el sustantivo es la misma palabra
libertad. Yo sé que algunos de ustedes siempre perdieron gramática, pero no importa. El verbo y el sustantivo de esta frase es el mismo, libertad. ¿Qué implica eso? Que el medio y el propósito de esta frase es la libertad. Tanto el medio como el propósito de esta frase es la libertad. ¿Qué implica eso? Que el verdadero evangelio de Cristo Jesús es un evangelio que trae libertad a la vida de las personas. Jesús vino para eso. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es nuestro redentor. En otras palabras, el que nos rescata de una vida desconectada de Dios, de una vida perdida, de una vida alejada de Dios. San Pablo en el capítulo anterior, capítulo 4, versos 4 y 5, escribió: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El verdadero evangelio hace que Jesús sea tu redentor, y el propósito es que tú hayas sido adoptado nada menos que en la familia de Dios, y Dios sea tu Padre celestial. Quiero leerle una pequeña parte de la Confesión de Fe de Westminster. Ese es un documento histórico de la Iglesia histórica, muy importante. Es un compendio, un resumen de las más importantes doctrinas, de las más importantes enseñanzas del Evangelio. Y en una parte de la Declaración de Fe de Westminster, hablando de la libertad cristiana, dice así, abro comillas: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado. Óigame bien, un verdadero cristiano debe vivir libre de la culpa del pecado, libre de la ira condenatoria de Dios, libre de la maldición de la ley moral, y en ser libertados de la maldad del presente mundo, de la esclavitud a Satanás y dominio del pecado. Todo ese paquete lo recibes por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. A la obra de Cristo Jesús no hay que agregarle nada. Él es un suficiente Salvador, suficiente Redentor. Dios el Padre está más que complacido con la justicia de Cristo Jesús, con la obediencia del Hijo. Es importante que usted note en este versículo que yo leí, porque Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. El verbo libertó en el original griego está en un tiempo que no existe en español. Está en el tiempo aoristo. El verbo en el original griego está en el tiempo aoristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que fue una acción que se hizo una sola vez, que la acción ya terminó, pero su efecto sigue vigente y su efecto es permanente. La obra está terminada, pero el efecto que produce esa obra es vigente hoy, es permanente. Eso significa el tiempo aoristo. Ese es el tiempo en que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que Cristo nos libertó. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque respecto de Cristo, la obra de salvación, la obra de justificación, la obra de redención está totalmente terminada, no hay que agregarle nada, porque todo lo que usted quiera agregarle la dañaría. Respecto de Cristo, eso es una verdad. Respecto de nosotros, puede ser que en algunos apartes de nuestra experiencia, esta obra como que no es
totalmente consumada, porque usted y yo estamos luchando con nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza que todavía quiere seguir, hay veces, por el camino en contravía a la voluntad de Dios. Entonces Pablo declara esto radicalmente. Ponle tu nombre, Wally, Daniel, Jaime, Guillermo, el que tú quieras, ponle tu nombre, Bobby, Ari. Cristo te libertó para que vivas en libertad. Pero sin embargo, la segunda parte del versículo te dice que eso tiene dos implicaciones. Entender eso tiene dos implicaciones. La primera implicación es que debes mantenerte firme en la libertad que Cristo te dio. Si me están diciendo que debo mantenerme firme, es porque posiblemente yo puedo perder esa libertad. No estoy diciendo que puedo perder la salvación. No puedo perder la justificación porque no me la gané, me la dieron gratuitamente por gracia mediante la fe. Pero puedo perder el disfrute y puedo volver a ser esclavizado al temor que mucha gente tiene con respecto a qué va a pasar el día que yo sea llamado delante del trono de Dios y Dios demande cuentas de mi vida. Entonces, la primera implicación es mantente firme. La idea aquí es, piense en la libertad, por ejemplo, que tiene una nación o que tiene un grupo de personas. Esas personas deben vivir consecuentemente con esa libertad y deben comprometerse y vigilar que esa libertad no se pierda. Espiritualmente es lo mismo. Usted tiene que estar alerta. Y la mejor manera de estar alerta es conocer la Biblia, entender el mensaje bíblico, entender las promesas de Dios para colocar nuestra confianza no en lo que la gente diga, sino en lo que Dios dijo en su palabra. Dice 1 Corintios 16:13, manténganse alerta, como si fuéramos unos militares que estamos en pie de guerra. ¿Ustedes se imaginan cómo están los militares ahora en Israel, en este momento, que han estado bajo ataque? Así, están alerta. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. En otras palabras, mantenerse firme es vive consecuentemente con la verdad del Evangelio. Si tú tienes temor de lo que te pueda pasar después de tu muerte física, no estás viviendo consecuentemente con la verdad del Evangelio. O no has entendido el Evangelio, o no has creído el Evangelio. Porque el Evangelio dice que fuiste justificado gratuitamente por gracia mediante tu fe en Cristo Jesús. Dios te declaró justo, inocente. Te cubrió y te vistió con el vestido que se llama la justicia de Cristo. Pero hay otra implicación en este versículo. Por eso Él les dice, no sea que nuevamente caigan en esclavitud. O sea que la segunda implicación, aparte de estar firme, es si te sometes a cualquier sistema donde dependa de ti ganarse el favor de Dios, donde dependa de ti hacer méritos para que Dios te acepte, si te sometes a eso, aún si te sometes a tratar de cumplir, escúcheme bien, la bendita y espiritual ley de Dios, porque la ley de Dios, los mandamientos, el decálogo, es una ley espiritual, es verdad, es bendita, pero aún si te sometes a tratar de cumplirla en tu esfuerzo, te estás colocando un yugo de esclavitud. Porque aunque la ley de Dios es bendita, es espiritual, es dada por Dios, es imposible
obedecerla en tu capacidad o en la mía. Recuerden, violar una sola vez en la vida, un solo mandamiento de la ley de Dios, te hace transgresor y culpable de toda la ley de Dios. Por lo tanto, es imposible adquirir méritos, ganancias a través de ese método. Entonces, eso es lo que dice en segundo lugar, someterse a la ley de Dios como medio de salvación y medio de santificación es esclavizante. Escúchenme lo que escribió Lucas en el libro de los Hechos. Mire cómo ellos, siendo judíos, criados en cultura judía, cómo ellos mismos veían la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, sin Cristo, cómo lo veían ellos. Dice Hechos 15:10, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Ellos mismos están diciendo que la ley de Dios era un yugo. Sin Cristo es una carga muy pesada. Hay una gran diferencia cuando tú estás realmente en el Evangelio. No estás sin yugo. No es el yugo de la ley de Dios. Tu yugo ahora es Cristo. Pero dice Mateo 11:29 al 30 que el yugo de Cristo produce paz en el alma. Y que Cristo mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él dijo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Oh, qué libertad tan tremenda es esta relación con Dios. La gente no creyente, los no cristianos, creen que nosotros los cristianos somos un grupo de gente reprimida y temerosa, que vive en temor tratando de ganarse el perdón de Dios y que vive reprimido deseando vivir otra vida y que no puede vivirla por temor. Pero no es así. El yugo que tenemos, a quien reconocemos como nuestra autoridad, a quien reconocemos como debemos someternos y obediencia es Cristo, pero su carga produce paz en el alma. Es ligera. Es una bendición. Los Gálatas estaban en peligro de nuevamente estar esclavizados por no entender que la justificación es solo por gracia mediante la fe, por creer que aparte de la fe en Cristo, ellos tenían que ganarse la aceptación de Dios. Pero me llamó la atención por qué Pablo dice allí, no se sometan otra vez nuevamente, no se sometan nuevamente. Entonces yo me pregunto, ¿pero cuándo los Gálatas estuvieron antes de esta ocasión sujetos a ese yugo de esclavitud? Porque antes que los Gálatas fueran creyentes, los habitantes de la región de Galacia, antes de que ellos creyeran en el Evangelio, ellos eran unos incrédulos. Haga de cuenta que aquí comenzaron a creer en Cristo. Cuando ellos vivían acá, a ellos no les importaba la ley de Dios. Ellos eran de cultura pagana, idólatra. Entonces, ¿por qué Pablo dice, ustedes ahora nuevamente se quieren esclavizar? ¿Por qué ese nuevamente? ¿Sabe por qué? Él lo explica, porque en el capítulo 4, versículo 3 y versículos 8 y 9, Pablo compara la idolatría que tenían los Gálatas como no creyentes, como no cristianos, la idolatría que ellos tenían, él la compara como un yugo de esclavitud con el legalismo religioso que ahora ellos quieren adquirir tratando de sumarle algo a la obra de Cristo. ¿Me hice entender? La idolatría de los no creyentes es un yugo de esclavitud igual que la religiosidad legalista, aún de los Gálatas ya como creyentes que no han entendido que Cristo es suficiente.
es someterse nuevamente. Diferente clases de yugo, igual resultado. Esclavitud. ¿Por qué? Porque si tú vives creyendo que el perdón de tus pecados, que la aceptación de Dios, que la entrada o no al cielo o la ida al infierno, si tú crees que depende de ti y de tu actuación, tú vas a vivir de dos maneras, en yugo y esclavitud. Tú vas a vivir en inseguridad. Nunca sabrás si ya hiciste lo suficiente para ser perdonado. Y aunque creas que hoy has hecho lo suficiente, ¿quién te garantiza que mañana no vas a resbalar? Entonces vas a vivir en temor o vas a vivir en orgullo, creyendo que lo has logrado, creyendo que es por tu fuerza, por tu capacidad, por tu fe, por tu entrega, porque tú eres tan bueno que Dios está tan agradecido que tiene que abrirte el cielo. Pero es la más grande mentira. Eso no es el Evangelio. Entonces, por esa razón, sería que los Gálatas, a quienes ya se les presentó el Evangelio, se están queriendo volver a esclavizar. Por eso, Pablo hace una declaración impresionante en estos cortos versículos. Yo la leí varias veces y la leí en diferentes versiones. Y este es mi segundo punto. Pablo les dice, si ustedes que ya creyeron en Cristo no aceptan realmente el Evangelio y le suman el cumplimiento de la ley, el volverse completamente judíos en cuanto a obedecer toda la ley judía, entonces quiero decirles a ustedes, este es mi segundo punto, Cristo no les servirá de nada. ¡Wow! Es como si los Gálatas estuvieran parados donde el camino llega a una bifurcación, a una letra Y. Y en una tienen la opción seguir confiando para el perdón de mis pecados, para la aceptación de Dios, para ser declarado agradable delante de Dios, para ser justificado solo por gracia mediante la fe en Cristo, o irme por el otro lado y creer que depende de mí, de mi bondad, de mi obediencia. Ahí estaban parados ellos. En otras palabras, ellos estaban parados ante una decisión muy peligrosa que de alguna manera todos los días tú y yo tenemos que tomarla. Estaban parados ante la decisión de o Cristo es mi tesoro, en quien encuentro el perdón de mis pecados y la plenitud de vida para todo, o necesito tener otra garantía y tratar de hacer algo aparte de Cristo para sentirme seguro delante de Dios. ¿Sabes lo que está enseñando Pablo? Que cuando tú llegas a un camino que se bifurca en forma de Y, mientras más avances por alguno de esos dos lados, más te apartas del otro. Los judaizantes, los creyentes que vinieron de Jerusalén, les estaban diciendo a los creyentes de Galacia, ustedes tienen que volverse de cultura judía. Ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar las leyes judías. No es suficiente que ustedes crean en Cristo, ustedes tienen que convertirse al judaísmo para poder ser salvos. Y Pablo les está diciendo, por el contrario, si ustedes hacen eso, significa que se fueron por el camino de la ley y se apartan de Cristo. Están rompiendo con Cristo. Están cayendo de la gracia. Dice el versículo 2, escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Si tú crees que tu destino eterno en algo depende de ti, tú estás diciendo que Cristo no es un suficiente Salvador. Y Pablo dice, no te servirá de nada Cristo, porque no estás teniendo una fe verdadera. No estás creyendo
en el verdadero evangelio. Yo sé que estas son verdades aterradoras hay veces, porque son muy radicales, pero es la verdad de Dios. Ellos no podían tratar de añadirle algo a Cristo, porque en el resultado era que le estaban quitando a Cristo. Mientras te vayas por uno de estos caminos, más te apartas del otro. La idea de Pablo aquí es, si el sistema de obedecer la ley de Dios en tu capacidad se convierte en el sistema para adquirir la salvación y para vivir una vida recta de santificación, entonces ese es tu único sistema. No hay otro. Y entonces estarías obligado a cumplirlo absolutamente todo. Versículo 3. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar, o sea, el que adopta este sistema para ser perdonado, está obligado a practicar toda la ley. No lo digo yo, no lo dice la iglesia presbiteriana, lo dice la santa palabra revelada e inspirada de Dios. Ya lo vimos en el capítulo 3. Escoger el camino de yo, Henry, tratar de obedecer la ley de Dios para alcanzar buen puntaje delante de Dios y ser salvo. La misma Biblia dice que es yo mismo colocarme bajo maldición. Yo no sé si usted sabía eso, pero la Biblia lo dice. Ya lo vimos aquí en un sermón pasado, Gálatas 3, versículo 10. Si tú quieres ser perdonado por Dios con base en tu obediencia y en tu propia justicia, tú te estás colocando bajo un camino de maldición. Dice Gálatas 3:10. Buscar la justificación por medio de la ley es buscar la salvación por ti mismo, por ti misma. Y entonces eso significa que estás rompiendo con Cristo. Estás cayendo de la gracia. Versículo 4. Aquellos que entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Si usted va a necesitar más aclaración de esto, con mucho gusto yo al final puedo esperar aquí o otro día podemos ponernos de acuerdo, porque yo sé que esto le está generando preguntas. De pronto esto está rompiendo con sus esquemas, con todo lo que usted le habían enseñado. Pero la realidad es que no te acoges a la gracia si te acoges a buscar el cielo y la salvación por méritos. Son dos caminos que se bifurcan y se separan completamente. Ahora, quiero decirte esto, el Evangelio nos libera tanto de la culpa como de la esclavitud del pecado. No es cierto que el que entiende el Evangelio entonces ahora dice, entonces ahora puedo pecar y hacer lo que yo quiera. No, por el contrario. El Evangelio me libera de la culpa, pero también de la esclavitud del pecado. El Evangelio me libera tanto de la condenación que trae el pecado, pero también comienza a liberarme de la motivación para pecar. Porque ya no quiero pecar simplemente por temor, no, sino ya no quiero pecar por gratitud, por amor, porque descubro que el camino del Evangelio es excelente, es mejor. Tenemos que hacernos esta pregunta. No quería entrar en ese lío, pero es obligado a la luz de lo que he leído allí. Según esto, Pablo dice, si Cristo no te es suficiente, caes de la gracia, rompes con Él. Entonces la pregunta es, ¿un verdadero creyente puede perder su salvación? Esa sería la pregunta lógica. Viene el versículo 5. Y el versículo 5 nos dice que un verdadero creyente fundamenta su vida, basa su vida, óigame bien, en la seguridad y en la certeza de la aceptación presente y futura delante de Dios. ¿Me entendió? Un verdadero creyente está seguro que él no es acepto delante de Dios por sí mismo.
pero él es totalmente acepto delante de Dios. ¿Por qué razón? Por la obra de Cristo Jesús. Tanto aceptación presente como la aceptación futura. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que alguien que manifiesta ser cristiano, que alguien que manifiesta ser creyente, luego al final termina apartándose y yéndose por otro camino diferente al camino de la gracia, de la justificación, solo mediante la fe, es porque nunca fue un verdadero creyente. Eso lo dice la Biblia. Dice Primera de Juan 2:19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. En otras palabras, un verdadero creyente en Cristo, por la gracia de Dios, porque aún su fe en Cristo tampoco es mérito personal, un verdadero creyente nunca romperá definitivamente con Cristo. Un verdadero creyente puede tener muchos tropiezos. Un verdadero creyente puede tener dudas. Un verdadero creyente puede tener conflictos y fracasos con la obediencia a la voluntad de Dios. Pero siempre al final, como será sostenido por la bondad de Dios y por la soberanía de Dios, siempre al final será como una oveja que retorna al redil. No romperá definitivamente con Cristo. Por lo tanto, no podemos ni ganar ni perder la salvación dependiendo de nuestra actuación. Entonces, un verdadero creyente, punto 3, punto final, vive esperando lo seguro y no lo posible. Esperando lo seguro y no lo posible. Versículo 5. Nosotros, en cambio, óigame bien, Pablo acaba de decir, ustedes que no creen realmente el mensaje del Evangelio, que han roto con Cristo, que han caído de la gracia porque han querido sumarle otras cosas, pero luego dice, en cambio nosotros, los que no hacemos eso, los que entendemos que Cristo es suficiente tesoro, en cambio nosotros en cambio, por obra del Espíritu Santo, mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Regáleme unos 7 minutos más de atención. Porque aquí viene la conclusión aplicable de lo que he querido transmitirle hoy. Usted fue liberado por Cristo para que viva en libertad. Pero una libertad de acuerdo a la verdad del Evangelio. Dice que esa libertad nos lleva a vivir esperando con ansias la justicia que se ha de manifestar, porque esa justicia es nuestra esperanza. Usted sabía que nosotros, los de habla hispana, tenemos una desventaja y un problema cada vez que en la Biblia leemos la palabra esperanza. Porque en el original griego, la palabra esperanza es elpis. Y en la cultura griega y en el idioma griego, esperanza no es una posibilidad, no es un tal vez. Esperanza es algo garantizado que obviamente no ha llegado, por eso es esperanza, está en el futuro, pero sin falta llegará. En griego, esperanza no es, ¿estaré yo vivo dentro de 5 años? Ojalá, pero no tengo manera de garantizarlo. Eso no es en griego esperanza, sin embargo eso es esperanza en español.
Y entonces por eso confundimos este término cuando leemos la Biblia. Pero Pablo está diciendo, nosotros los que hacemos de Cristo nuestro tesoro suficiente, entonces vivimos con ansias, no con ansiedad, no con desesperación, no con temor, sino con anhelo, con deseo, esperando la justicia que se va a manifestar cuando Cristo venga, porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra garantía. Es vivir hoy a la luz de lo que la Biblia llama la futura glorificación que es garantizada. Es vivir hoy a la luz de recibir lo que Dios nos dará, cómo Él abrirá sus brazos y nos acogerá, porque Él soberanamente decidió adoptarnos como sus hijos, porque soberanamente decidió declararnos justos y soberanamente decidió vestirnos con la justicia de Cristo Jesús. Y como hijo e hija, Dios te ha hecho su heredero, su heredera. Sería muy tonto vivir cada día tratando de esforzarse para ser aceptado por Dios y aceptado por las demás personas cuando ya fuimos aceptados totalmente por la obra de Cristo Jesús. Sería tontísimo que yo les dijera a ustedes que se sienten, están sentados. No es tan tonto decirle que se despierten porque posiblemente alguno está distraído. No tenemos que hacer nada por esta justicia. No tenemos que trabajar, simplemente esperarla, porque va a llegar, porque Cristo la garantizó. Voy terminando con esto. Muchas malas reacciones que podemos tener en nuestra vida, por ejemplo, conflictos que podemos tener de pareja. Reaccionamos mal con nuestra pareja, reaccionamos mal con otras personas. ¿Sabe a gran parte a qué se debe? A que no nos estamos mirando como Dios nos mira en Cristo Jesús. Cuando tú vives tratando de ganarte la aceptación de los demás, es porque no has entendido que en Cristo Jesús ya tienes la aceptación, la más importante, la de Dios. Entonces, es vivir hoy bajo la luz de lo que el Evangelio declara que es cierto. Nuestra presente y futura justificación, nuestra futura glorificación por la gracia de Dios. Recuerden que en Efesios 5, Jesús dijo que Él se propuso, cuando Él venga por segunda vez, presentarse una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, inmaculada. No depende de ti ni de mí, depende solo de Él. Depende de lo que Él hizo. ¿Cuál es la conclusión en esta mañana? El texto lo que nos está diciendo es que por medio de la fe y por la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir esperando con ansias la justicia que ha de manifestarse. Porque esta es una gloria segura. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo es: desarrollen una actitud, desarrollen un deseo apasionado por todo aquello que ustedes ya tienen en Cristo y que en Cristo, cuando Él venga un día, será consumado en su experiencia. Pero Pablo también está diciendo: no solamente desarrollen una actitud, porque la actitud normalmente lleva a un comportamiento. Desarrollen unas acciones que estén dirigidas, que estén conformadas con la verdad del Evangelio. Saturen su mente con las verdades del Evangelio, con lo que ya tienen en Cristo Jesús. Y mientras más lo hagan frecuentemente, ustedes descubrirán que su vida será encendida y su comportamiento será guiado por la realidad del Evangelio. ¿Quieres ser tú una persona que se sabe y se siente aceptada y amada por Dios?
que se sabe y se siente amada y aceptada por las personas y que puede brindar aceptación en lugar de andar mendigando aceptación, en lugar de andar esperando aceptación, que puede brindar aceptación. Mira lo que el Evangelio dice, quién eres en Cristo Jesús. Y lo mejor, no es por tu mérito ni por el mío, no es por tu obra, sino por la obra perfecta, santa de Cristo Jesús. Termino con esto. El Evangelio no me lleva a vivir una vida en culpabilidad, porque Dios es tan amoroso y nos ha aceptado justificándonos en Cristo por gracia, que no podemos olvidar esa verdad, porque si no caeríamos de nuestra firmeza y nos someteríamos a un yugo de esclavitud. La Biblia no dice que pongas los ojos en ti, la Biblia dice que coloques los ojos en Cristo. Si los colocas en ti, vas a vivir una vida de temor o de orgullo. Pero si los colocas en Cristo, vas a vivir una vida de gratitud, de rodillas, adorando al Señor. El Evangelio tampoco nos lleva a vivir una vida de pecado, no. Ya que el Dios que nos ha aceptado es perfectamente santo. Dios es totalmente apartado del pecado. Y su carácter está siendo formado en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Descubrirás la bendición de aprender a aborrecer el pecado. Descubrirás la bendición de que el Evangelio no solamente cambia comportamientos, sino que cambia motivaciones. Y comenzarás a amar lo que Dios ama. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar hoy? Descubriendo que en Cristo has sido justificado por gracia mediante la fe. ¿Existe algún comportamiento en tu vida con el cual estás luchando? ¿Qué te motiva a caer ahí? ¿Cómo puede ayudarte la verdad del Evangelio para que mires más la santidad de Dios y eso te impulse a vivir una vida de comunión, de santificación? Puestos en pie, vamos a orar. Padre, gracias. Con razón tu palabra misma dice que la verdadera fe no es un asunto cultural, que la verdadera fe es una consecuencia de oír, de entender, de leer, de estudiar tu palabra y dejar que el Espíritu Santo la aplique a nuestra vida. Gracias por esas verdades tan radicales, tan contundentes. Gracias por ser un Dios tan santo, completamente apartado del pecado, pero a la vez tan lleno de bondad y de misericordia, que decidió alcanzarnos y declararnos justos en Cristo Jesús. Gracias porque nuestro destino eterno depende solo de la obra que Cristo ya hizo. Gracias porque ese verbo donde nos libertó está en aoristo. Ya terminó, ya concluyó su obra, pero su vigencia es permanente, su efecto es permanente. Gracias porque somos llamados a vivir en gratitud, en amor. Somos llamados a amar aún al que no nos quiere amar. Porque si tú nos has amado, ¿quién somos nosotros para no amar? Oh Dios, forma a Cristo Jesús en nuestra vida y enséñanos a vivir una vida de comunión, de servicio, de obediencia, de amor para contigo y para con los demás. Padre, que tu bendición sea hoy con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la bondad de Dios te acompañe y que la verdad del Evangelio se abra camino en tu mente y sea la verdad en la cual fundamentes tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que vayas en paz.
Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.